Hoy, Columela nos lleva a la casa del marquesado Cerverales de Estepa para hacer una reseña sobre el papel que desempeñó la figura del ilustre Jorge María de Reina, tercer marqués de Cerverales y secretario de la Sociedad Amigos del País de Osuna, en la defensa y divulgación de las novedades agronómicas de finales del siglo XVIII. Bienvenidos a un programa más del Rincón de Columela. En el último capítulo estamos hablando del asociacionismo como un elemento determinante en el sector olivarero y en concreto en la comarca natural de Estepa. Hoy vamos a trabajar la figura, sin duda alguna, de uno de los grandes, intelectuales que además supo hacer dentro del asociacionismo, en concreto en la Sociedad Amigos del País de Osuna, una sociedad ilustrada que todavía queda en el país, todavía funcionan en España ese tipo de sociedades, pero en aquel momento, a finales del XVIII, eran las sociedades en las cuales, la aristocracia, la intelectualidad trabajaba en pro por un país que estaba dejando el antiguo régimen, que la nueva dinastía borbónica quería cimentar, que quería ordenar, y en concreto, sobre todo, en aquellos espacios rurales, como puede ser el Ducado de Osuna, el Marquesado de Estepa, concentraban esas grandes villas agrourbanas, ese tipo de asociaciones, en concreto, como digo, la Sociedad de Amigos del País, y en la cual las personas también, más preparadas intelectualmente, económicamente, pues ya debatían sobre esas necesidades de mejora. Y en concreto tuvimos la suerte que en Estepa, este personaje que aquí nos acompaña, un ilustrado, un verdadero, la verdad que tanto la documentación que de él se conserva en el archivo personal de la Casa de Cerverales, estamos hablando de Jorge María de Reina, el tercer marqués de los Cerverales, tenía también, o destacaba también, no solo su fondo personal, que lo conserva aquí la familia Cerverales, sino también, muy interesante, el fondo documental que conserva el Ayuntamiento de Osuna, en concreto el apartado de la Sociedad de Amigos del País de Osuna, porque tuvimos la suerte de, aparte de ilustrado, aparte de noble, aparte de abogado, licenciado en Derecho, catedrático en la Universidad de Osuna, él fue secretario de esa sociedad, de la Sociedad Amigos del País. Y como digo, desde el cargo que ejerció, aparece documento en el archivo de la que se encuentra hoy en la Biblioteca Municipal de Osuna, de todo el trabajo que él, como ponente y como secretario de la sección de Agricultura, desarrolló en pro de, un momento en concreto, finales del siglo XVIII, hay un movimiento de alza, la nueva monarquía, y él es un gran, importador de las novedades económicas que se estaban dando en Europa. Jorge María de Reina, como he dicho, también fue catedrático de la Universidad de Osuna en aquel momento, tenía contacto con otros centros de investigación, tenía contacto con otros profesionales y absorbía perfectamente los conocimientos que en aquel momento se daba. Es más, él fue el que trajo, entre otras cosas, la famosa reforma de Campomanes Campomanes, un primer ministro del gobierno español, que intenta también hacer una reforma del campo español, y él es el ponente en la Sociedad Amigos del País de Osuna. ¿Qué hace Jorge María de Reina? Por importar todo ese avance y todo ese conocimiento, no solo para la Sociedad Amigos del País, para los agricultores, que en aquel momento, agricultores se llaman los grandes potentados, los ilustrados del territorio, de la comarca natural de Estepa y Osuna, sino que también lo importa a su propio negocio familiar. Desgraciadamente murió relativamente joven y no pudo llevar todo el gran conocimiento que él tenía y amasaba. Amasaba un gran conocimiento, tuvo buenos contactos y los usó en su propia hacienda. Aparte de su carrera documental, como hemos dicho, como estudioso, como universitario, como profesor, también en su propia hacienda familiar la gestionó perfectamente. Y una de las mejores gestiones que hizo en esa materia fue en materia de olivicultura. Él es el claro exponente de que, siempre llevo repitiendo muchas veces este tema de que agricultor podía ser cualquiera, olivicultor no. ¿Por qué? Porque necesitaba ese conocimiento, ese capital, ese estar en el territorio para poder desarrollar este tipo de cosas. Y todo eso lo hizo especialmente con conocimiento, con bibliografía. ¿Y por qué digo este tema? Porque si bien, desgraciadamente, tenemos y hubo una presencia muy importante del concepto del señorito andaluz como una persona, muy poco activa, con actitudes muy pasivas, desgraciadamente los hubo y mucho, tenemos el otro claro exponente de la figura de casos como
como Jorge María, que fueron verdaderos exponentes de la innovación. Innovación con conocimiento. Y en el siguiente capítulo de Rincón de Columela veremos precisamente que todo este tipo de cosas ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX se amasaba en la enorme o interesante bibliografía que sobre materia sobre olivicultura existe o existía en nuestro país.